Ahí estuvieron pasando algunos datos, Cristina, ¿viste? Del parcial. A ver. Sí, no te equivoco. Sí. A ver si tiene alguna información diferente. Primero tomaremos teoría. Comienza a las 18, termina a 18:30. Los comunes ingresan 18:10, comienzan el examen 18:20, terminan 18:30 y tienen 10 minutos para subir. Los prácticos ambos comienzan a las 19, termina 19:40. Ahí No está, puede ser 19. rectificó, no, sí rectificó Claro, ahí Gerardo. sí rectificó, no. Termina 20:40. 20:40 y tienen 10 minutos para subir. Sí, ahí está. Bueno, esa es toda la info que está. Profe, ¿puede repetir lo de la teoría? Igual les van a comunicar por mail seguramente. Hasta ahora, igual ustedes tienen que quedar atentos a lo que se los comunican. En principio, primero se toma teoría. Los comunes, o sea, los grupos de ustedes ingresan 18:10, comienzan el examen 18:20 y terminan 18:30. ¿Eso estará bien, Cristina? Eso Seguramente nos sí, corrigió. porque son dos preguntas, ¿no? Ok. Y Igual para los él, prácticos empiezan a las 19, se puede empezar a unir 18:45, comienza a las 19 horas y termina 20:40 y tienen 10 minutos para subir. igual eso él estaba por aclarar, me parece, en la clase de teoría, en el repaso de la teoría. Ok. ¿Y cuándo tienen clase de repaso de teoría? No vi. Hoy, se supone. Ahora. Ok. Bueno, no sé si querés empezar o empecemos y yo sigo Bueno, emitiendo porque no están entrando. bien. Ah, perfecto. Bien, ahora sí, entonces, quienes tengan dudas, las escriben en la... vamos a empezar, vamos a organizarnos así. Primero vamos a responder las dudas que tengan ustedes, básicamente de los temas que no sean de programación lineal, ¿sí? Porque para eso vamos a tener la clase el viernes, pero de todas maneras, si quieren plantear tema de programación lineal porque lo resolvieron y porque quieren ya fijar la idea, lo vemos. Y después lo que yo pensé era, lo que estuve haciendo es mirar la guía complementaria y ver algunos puntos ahí como para resaltárselos o para que repasemos, para ver si tienen ciertos conceptos fijos para poder, digamos, ante planteos diferentes que lo puedan resolver, ¿sí? Pero empecemos con las preguntas que ustedes tienen respecto de los ejercicios que resolvieron o que vieron o de los ejercicios de la guía. Bien, del ejercicio 22C, la pregunta es cómo responder. En el ejercicio 22C habla de que es una agrofert, se llama, vende fertilizante, hay que hacer una combinación, y yo tengo que encontrar el costo marginal no es, la utilidad marginal, y en base a eso hago mi función objetivo, ¿no? Bueno, y Bien. después dice, lo que me pide es determine cuánto debe producir la compañía. O sea, no estoy determinando ahí qué importe, qué cantidad va a producir, porque yo estoy sacando por contribución marginal. Y en la respuesta de los ejercicios, que justo, bueno, ahora que no tengo, la respuesta de los ejercicios, eso que habían mandado a la página, nos dice, no, respuesta así, o sea, ¿cómo tendríamos que responder eso? O sea, bueno, la combinación óptima es tal, pero no, tiene que producir de tanto de una cantidad y tanto de otra. Eso es lo que me confunde. Bien, ¿qué ejercicio, disculpa, qué número 22 me 12, dijiste? 22 de los Ok, complementarios. ajá. Bien, la función objetivo te queda redactada en función de los dos tipos de fertilizante, ¿no? Sí, 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 Bien. por la Y contribución vos, marginal. bien, y a partir de ahí determinás una combinación de estos dos fertilizantes
que es la óptima para obtener el máximo de utilidades, ¿no? Sí. Y yo tendría, pero por acá me dice, me pide cantidad, y por eso me confunde. Yo le voy a poner la óptima, y listo. Porque no sé qué cantidad, ¿no? No. En realidad te dice, si yo estoy leyendo bien el ejercicio, te dice, determine cuánto debe producir la compañía para cada uno de los dos tipos de fertilizantes, para obtener el máximo de utilidades. Sí. En este caso, la X y la Y que están planteadas son la cantidad que vas a tener que producir o la cantidad por la contribución. Está bien, bien. Con la contribución. Y esa es la respuesta, ¿sí? La respuesta es el valor que a partir después de las restricciones y que en el ángulo donde la función Z toma su mayor valor, porque acá estamos hablando de máximo de utilidades, donde en el ángulo que te quede con la función Z de mayor valor, ese ángulo es el que te determina cuánto va de un producto y cuánto va del otro producto. Ese sería uno del Excelsior y el otro es el del estándar. Bien, está bien, ¿no? Exactamente. Claro, yo estoy usando es contribución marginal por la cantidad, está bien, yo en esa parte me perdí. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, vamos a otra pregunta. ¿Qué otras preguntas tienen? No, profe, que yo le había planteado la pregunta. Disculpe. No, seguimos. Bueno, la pregunta de que no había entendido el motivo cuando teníamos que hacer lote óptimo, lote económico, digamos, y lote óptimo, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué agregábamos el factor ese de corrección, digamos? En realidad no es un factor de corrección. Yo les había explicado, para el resto de los alumnos del grupo que está en el aula virtual, lo que está preguntando Emanuel tiene que ver con un ejercicio donde determinamos lote óptimo de compra incorporando dentro de la fórmula en el denominador 1 menos D sobre P, ¿sí? Eso yo les dije que en el grupo les escribí que leyeran la teoría, pero de todas maneras en el grupo de práctico, cuando dimos la clase, le habíamos explicado que esta fórmula se aplica cuando contamos o existe una limitación o una restricción de parte del proveedor de los insumos. Es decir, cuando utilizamos la fórmula estándar del lote óptimo, suponemos que está disponible siempre la cantidad que vamos a necesitar y simplemente la orden tiene que ver con definir cuál es la cantidad, se lo comunicamos al proveedor y el proveedor lo envía. Ese supuesto en determinadas circunstancias puede no darse porque hay una cuestión de límites, porque puede ser que el proveedor de insumos no lo pueda cumplir. Y de esa manera, entonces, lo que se tiene que hacer es incorporar ese dato. Esa fórmula que ustedes tienen y que vimos en el práctico surge de toda una desagregación que tiene toda una explicación teórica. En las notas de cátedra está bien explicado. Más allá de cómo surge esa fórmula, que es como tienen que comprender ustedes por qué devienen esos valores, cuando aplicamos, lo que aplicamos es el valor de P, y el valor de D y el valor de P. El valor de D está dado por la demanda diaria. ¿Qué es la demanda diaria? Es el valor que requiere la empresa para la cual estamos calculando el lote óptimo, tiene una determinada demanda del insumo y ese valor en términos diarios es el que tiene que ir en la fórmula. Es D sobre P. ¿Y qué es P? Es la cantidad que la empresa que va a proveer nos puede abastecer en forma diaria. Yo les aconsejo que lean o que miren el ejercicio, ya les voy a decir cuál ejercicio, de la guía 26, o 27C. A ver, ¿qué se trata de eso? El ejercicio 26. El 27C. El 26C en el también. 27C, ustedes primero, ¿tienen la solución de la complementaria? Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Sí. Bueno, en el 27C, por ejemplo, voy a ir al ejercicio. Fíjense el dato cómo les da. Posiciónense en el 27C. El 27C dice, la compañía... ¿La solución?
Dale, Cristina, compartir la solución y yo les voy leyendo el ejercicio para que ustedes sepan cómo identificar que tenemos que poner D sobre P. Dice, toma de decisiones acerca del lote óptimo de producción. La compañía A procesa 10.000 unidades anuales de un tipo específico de materia prima utilizada en la fabricación de productos que la misma compañía vende operando 250 días al año. Es decir, nosotros tenemos que calcular el lote óptimo que la compañía A, para poder procesar esa cantidad de materia prima y operando 250 días al año, debe comprar a la compañía B, porque la compañía B, el ejercicio sigue diciendo, cuando la compañía B, proveedora de la materia prima, recibe un pedido, inmediatamente este proveedor comienza la entrega de la materia prima a una velocidad de 60 unidades por día. Fíjense que luego dice, la compañía A ha determinado que el costo de emisión de una orden es 1.600 y el costo de mantener la materia prima almacenada antes de que sea procesada es de 14,95 por unidades al año. Entonces, lo que ustedes están viendo, lo lograste, ahí está, la profe lo compartió. Fíjense que en el Excel la fórmula está dado, fíjense en la raíz cuadrada que dice 1 menos 40 sobre 60. ¿Qué es? Si pueden silenciar los micrófonos. ¿Qué es 40 sobre 60? 40... Cierro el mío, disculpa. Dame 2 segundos. La demanda diaria sobre la producción diaria. 40 es la demanda diaria. ¿Y cuánto demanda diariamente? ¿De quién primero? ¿De quién tenemos que calcular el lote óptimo? ¿De qué compañía vamos a calcular el lote óptimo? ¿De A o de B? De A, profe. De A. De A. De A. Entonces, el dato de B, que es demanda diaria, es siempre de A. Siempre, perdón, de la compañía para la cual vamos a calcular el lote óptimo. Es demanda, es justamente lo que veíamos en el práctico. Estoy en la postura de una empresa que necesita abastecerse de otra y que requiere una determinada cantidad diaria. ¿Cuánto requiere la compañía para la cual estoy calculando el lote óptimo? En este caso, la compañía A, como dato de demanda. Y si va a producir 10.000 durante el año, o si va a requerir 10.000 es la demanda, pero lo va a requerir durante 250 días, que son los días laborables, de manera que por día tiene una demanda de 40. Y la función P, y el otro dato que debemos calcular, P, es siempre dato del proveedor. Ahí lo que miro, lo que analizo, es cuánto puede abastecer el proveedor. Y según nos indica el ejercicio, este proveedor puede entregar 60 unidades por día. Ubíquense siempre en lo siguiente. D, dato de la empresa que estoy calculando. P, dato de la proveedora. De hecho, alguno de sus compañeros preguntó si uno podía acceder al dato del proveedor, porque verdaderamente tengo que tener el dato de cuánto me puede proveer. En este caso A tendrá que tener el dato de cuánto le puede proveer B. Yo les comentaba que en el caso de un vínculo o una relación comercial, seguramente esa es una cuestión que la compañía A se va a asegurar que la compañía B se lo pueda producir y se lo va a plantear. ¿Por qué? Porque si esto no es viable, lo que va a hacer es, si este dato de P, porque P no es 60 y puede ser otro valor, cambia, lo que va a hacer es automáticamente, por aplicación de la fórmula, le va a cambiar y seguramente el lote de pedido va a ser diferente. ¿Sí? ¿Entendieron qué es D y qué es P? Sí, profe, lo que a Manuel. mí me llamaba la atención nada más es cuando decía que el proveedor diariamente me va a traer 60 unidades. Entonces yo decía, es factible que yo teniendo una fábrica, mi proveedor todos los días me traiga pedido, digamos. Es como que no lo veía medio lógico, digamos, por eso me llamaba la atención. ¿Es lógico en el sentido comercial, decís? En relación de costo, digamos, para que el proveedor me tenga que traer todos los días insumos. Sí, Emanuel, hay diferentes, imagínate vamos al ejemplo más sencillo, imagínate una verdulería, una empresa que vende lácteos, eso es provisión diaria, esos son los productos, los perecederos
son de entrega diaria. Acá estamos hablando de una producción, pero nada quita, imagínate las compañías, claro. como las cooperativas de leches y demás, eso tiene que ser, seguramente será de entrega diaria, tal vez los volúmenes sean diferentes o lo que fuera, pero siempre hay todo tipo de industrias, y en este caso lo que se tiene en cuenta es que realmente el proveedor pueda abastecer el requerimiento, ¿sí? Después hagan la prueba ustedes, ¿qué pasaría? Fíjense si la demanda es 40 y P tiene un valor, porque acá aparentemente en el día logra cubrir la producción. El proveedor abastece más de lo que demanda la compañía A. Pero fíjense el efecto que tendría la fórmula si fuera mayor, ¿sí? Es decir, si la relación fuera inversa, si fuera 60 sobre 40, ¿sí? Eso va a dar un número negativo ahí, va a tener un efecto de negativo, va a generar una serie de cuestiones de cosas ahí en la fórmula, ¿sí? Pero en principio tiene que estar asegurado el aprovisionamiento. Sí. Bien. En ese caso se buscaría otro proveedor. Y seguramente porque no, fíjate que se te vuelve negativo el denominador, una raíz cuadrada, un número negativo, no es viable, claro, exactamente. Sí o sí. Necesita un aprovisionamiento, sí. Bien. Profe, buenas tardes. Sí, disculpen, buenas tardes. En razón de ese mismo ejercicio, el punto ¿Quién C, habla? ¿Cómo es tu nombre? Escobar Mariel. Mariel, decime Escobar. Decime Mariel. El punto C. El punto D, C y D sería en cuanto al número de corridas de producción por año. No entendía, digamos. ¿Es lo mismo que sacar lo que sacábamos, digamos, en cuanto a la cantidad de pedidos nomás? Exactamente. A ver, ¿podés, Cristina, ampliar un poquito? Yo no sé qué solución habrán pasado, pero esta es la solución que fue. Por ahí tiene alguna aclaración que la solución de ellos no tiene. Bueno, en realidad, siempre que nos pregunten el número primero. ¿Podrían pasarnos? ¿Puede responder? Sí. ¿Puede responder primero, por favor? Así no se van mezclando las preguntas, ¿les parece? Bueno. Respecto a el punto D, que es el número de días de operación entre corridas o el número de corridas de producción, es la cantidad de veces que se realiza el pedido. Por eso ven en la solución que es 10.000 dividido el lote óptimo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pedidos se realizan o cuántas corridas de pedidos se realizan? Y después el plazo lo único que hace es dividir por los 365 o en realidad por la cantidad de días hábiles, 250. 250 dividido 3,95, que son las cantidades de veces que se piden, significa que cada 63 días se realiza un nuevo pedido. Les explico de vuelta, más allá de los valores que ustedes tengan y demás. Una vez que tengo el lote óptimo y lo que me pregunta es la cantidad de pedidos que se realizan en el año, lo que tengo que hacer es tomar la demanda anual que tengo y dividir la cantidad que pido por cada uno de los lotes. Eso me va a significar el dato de la cantidad de veces que se van a efectuar los pedidos. Cuando nos indica la corrida entre días o qué días transcurren entre un pedido y otro, lo que tengo que hacer es tomar la cantidad de días del año, en este caso es 250, 365, 300, los días hábiles que trabaja la compañía para la cual estoy calculando el dato, divido la cantidad de pedidos que va a realizar en el año y eso me da la cantidad de días que transcurre entre un pedido y otro, ¿sí? Ahora sí la pregunta, no me acuerdo quién me estaba preguntando, quién quería comentar algo. Yo, Marcia, no es que era una pregunta, sino que si hay posibilidad de que nos puedan facilitar esta solución, más que nada por las aclaraciones que indicó la profesora Cristina. Pero así está el que yo bajé. A ver, Cristina, un segundito. ¿Por qué pensás, Cristina, que ellos no tienen esta solución? Yo la verdad que no sé qué solución tienen. Porque esta se había actualizado. Se había actualizado y se le había cambiado la estructura en sí, el cálculo es el mismo, digamos, pero tenía algunas
cositas diferentes. Yo no sé qué solución subieron. Por ahí los que tienen la solución anterior no tienen las aclaraciones. Lo que está preguntando Cristina está en el aula. En el aula, pero sí, así está. Yo bajé y está así tal cual como tiene la profesora Marva. Bien, vamos a escucharlo a Carlos. Carlos, que está escribiendo en el chat. Carlos, ¿vos decís que la solución que tenés es distinta? Carlos había dicho que es distinta. Yo para que a todos le quede la misma solución y puedan practicar. Bueno, entonces asegúrate, Carlos, de mirar la solución exactamente. Bajala que está en el aula de este año, porque seguro con respecto a eso sí me recuerdo que la había... ¿Sabes qué tiene de distinto? Que en la solución anterior, uno de los datos, el dato déjame subirlo un poquito, del costo de mantener es distinto, pero porque hay en el planteo dice 14.95 y en la solución de él debe decir 15 con algo. Sí, así es. Sí, yo también la solución que esa tenía es la decía vieja. 15. Lo que pasa es que se habrá cambiado el planteo y no se corrigió, y la solución que tiene él no es pertinente con el nuevo planteo de la... Bien, ahí está. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Sí. Profe, sí, yo le quería preguntar si podíamos ver del parcial del año pasado, justo el ejercicio del lote óptimo, que también es algo parecido, digamos, pero para plantear P y D, o sea, para calcularlo. Yo lo reenvié al aula. Yo te escuché. Al aula, perdón, al WhatsApp. Ah, ¿vos lo cargas en el WhatsApp, lo pusiste? Sí, mandé la foto es el ejercicio 3 del parcial del año pasado. Es el mismo tema. Yo lo intenté hacer, pero me costó. Y que la empresa tema. Optimus, esa se dedica a la fabricación de muebles, placares, siendo su principal insumo de placas MDF. Sí, esa es, profe. Bueno, ¿cuál es la...? Déjame que lea un segundo, porque yo no me acuerdo de este ejercicio. Durante el 2019 se determinó la cantidad de modelos, se registró la siguiente información. Cantidad de pedido en el año 100, el costo de ordenar fue 2.582, tiempo entre pedidos, costo por placa, la demanda diaria 19. Para el año 2020 se desea incrementar las 20, está bien, implementando una bonificación del 20% si se pide más de 61 placas por orden. Se estima que esto traerá aparejado un incremento del 10% del costo de ordenar. Bien, ¿cuál es la duda? Primero, en la solución, o sea, ¿cuál sería el costo de ordenar? Bueno, ahí te da el costo de ordenar anual, te dice que es de 2.580. Y el costo de mantener, en la solución dice que el costo de mantener es el mismo. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué dices? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿por qué el costo de mantener es igual al costo de ordenar? Y bueno, y después también para calcular D y P, digamos, ¿cómo lo hizo? O sea, D está, la demanda diaria dice que es 19. Acá no tenés que calcular D y P. Primero, vamos a... Esto que pregunta la compañera... Cristina, ¿vos tenés la solución del ejercicio este? Sí, acá lo tengo. ¿Comparto? Dale, compartirle, pero les quiero explicar antes un concepto muy importante que lo tienen que tener en cuenta porque los ejercicios de parcial en general no vienen así estructurados como los que vimos en clase, sino vienen de esta manera. Entonces uno tiene que tener claro qué significa cada uno de los valores. Fíjense, lo que nos indica es que esta empresa tenía una determinada cantidad de lote óptimo, ¿sí? Y que realizó durante el año 100 pedidos. ¿Por qué iguala el costo de mantener y el costo de ordenar? Porque ¿qué ocurre en el lote óptimo? Recuerden de dónde surge la fórmula del lote óptimo. Eso lo vieron con la profe Cristina en un ejercicio. La fórmula del lote óptimo, esa que es raíz cuadrada de 2 por S por O sobre C por I, surge de una igualdad que existe, que la profe se los mostró incluso con un gráfico.
En el punto, ¿dónde está el lote óptimo? ¿Cuál es el valor del lote óptimo? Aquel punto en el cual se igualan el costo de mantener y el costo de ordenar. El costo de ordenar tiene una curva descendiente y el costo de mantener una curva ascendente. De manera que en el punto del lote óptimo, en ese punto son iguales. Entonces, en este caso, al decirle que el costo de ordenar es de 2.580, automáticamente ustedes tienen que saber que si estamos hablando del lote óptimo, ese valor también es el costo de mantener. Además le da la cantidad de pedidos en el año, el tiempo entre pedidos y la demanda diaria de placas. Con lo cual, a partir de estos datos, lo que tengo que construir son el resto, lograr ver el resto de los datos. El primero de ellos es que calculo la cantidad de días. ¿Por qué? Porque si sé que transcurren 2,7 pedidos entre días, el tiempo entre cada uno de los pedidos es 2,7, y que en realidad hago 100 pedidos en el año, entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de días laborables es de 270. ¿Y para qué? ¿Por qué busco el dato de 270? Porque es el dato que me va a permitir, multiplicando por la demanda diaria que se realiza, es el dato que me va a permitir ver la demanda anual, 5.130. Entonces, si es 5.130 la demanda anual y se realizan 100 pedidos durante el año, significa que la cantidad óptima que se está pidiendo, porque lo que el planteo dice es que estos son los datos del año anterior, es de 51,30. Fíjense que después lo que podemos ver es que una vez que obtuve la cantidad o el lote óptimo, lo que puedo hacer es comprobar. Si este es el valor del lote óptimo, significa en la fórmula que ya tengo dada la demanda anual, que es 5.130, tengo el lote óptimo, que es 51,30, en consecuencia tengo el costo de ordenar o el costo de cada orden, que es de 25,80. ¿Sí? Ustedes van a tener que, después no sé cómo le podemos compartir esto, Cristina. No sé. Una vez que obtuve todos estos datos, como ya sé que 2.580 es también el inventario promedio por C por I, ya tengo el lote dividido 2, no tengo problema, tengo el costo del producto, lo que estoy buscando es la tasa I. ¿Para qué? Para que una vez que obtuve todos los datos pueda calcular el lote óptimo del año siguiente. ¿Qué variables o qué números van a variar? Y en realidad nos dice que la demanda se va a aumentar un 20%. Entonces, si lo que antes era 5.130, tengo que incrementar a 6.156. Es decir, tengo un S nuevo de 6.156. El costo del producto, lo había visto que era... El costo del producto creo que se incrementaba también, ¿no? ¿Eso era de un modelo de examen? ¿Puede ser ese ejercicio o no? Sí, la compañera lo pasó al grupo de WhatsApp. Porque yo, evidentemente debe ser que había dos filas, porque yo tengo el mismo ejercicio, pero con otros valores. Obvio, sí, había dos filas. Sí, había dos. Dice, esto estima tener aparejado un incremento del 10% en el costo de ordenar, por eso eleva el costo de ordenar. ¿Se acuerdan que el costo de ordenar nos daba 2.580 y esto eleva a 3.200? Bueno, ahí se me fue la pantalla. Disculpa, me estaba aceptando a alguien. De 2.580 por 1,10 debiera ser ese valor nuevo que estamos obteniendo. Ay, sorry. Y luego 2.580 por 1,20 o por 1,10 debe ser 3.220 el costo de ordenar. Y bueno, después tienen que aplicar la fórmula de tamaño de lote de 0 a 60. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que a partir de la unidad 61 tiene una bonificación. Entonces determino el precio de compra de 0 a 60, después de 61 o más, y determino cuál es la cantidad de equilibrio para cada uno de los tramos. En el primer tramo me da 58,94 y en el segundo tramo 65,90. Con lo cual, en el primer tramo que va desde 0 a 60, la cantidad que voy a ordenar, como está dentro del rango, es 58,94. ¿Sí?
Y en el lote en el segundo tramo, que es de 61 a más, lo que voy a ordenar, como me pide la cantidad de equilibrio que me da el ejercicio de 61,90 y está incluido en este rango, ordeno 65,90. Fíjense que en ambos casos ustedes validan si estos valores están bien, porque cuando se aplica la fórmula de costo de mantener y costo de ordenar, como son las cantidades óptimas que surgen de la fórmula del lote óptimo, son iguales, mantener y ordenar. El costo de compra siempre es el costo por la cantidad que compro y bueno, y después el costo total. Y luego elijo cuál de los dos tiene menor costo total, que es el de 15 millones. ¿Entendieron? Profe. Es como difícil explicar así todo en el aire, pero a ver, como para que les quede algo importante de lo que es ordenar, el costo de ordenar o lote óptimo de compra. Tengan a mano, porque la verdad que lo van a tener igual, porque lo pueden tener a mano, es qué significa cómo se obtiene el costo de ordenar por fórmula, cómo se obtiene el costo de mantener por fórmula. ¿Qué significa el tiempo entre pedidos? El tiempo entre pedidos también es una fórmula, días laborables sobre cantidad de pedidos. ¿Qué significa, cómo se determina la cantidad de pedidos? Bueno, eso es días laborables por dividido lote óptimo, eso es cantidad de pedidos. O sea, que tengan a mano esas fórmulas. ¿Para qué? Para que cuando cualquier dato que les den en el ejercicio, como este caso, que no les da todos los datos para que ustedes calculen algo específico, sino que les va a permitir a partir de cada dato dado obtener otros datos. ¿Está? Es decir, seguramente va a tener esta dinámica si entra este tema. Van a tener determinados datos y van a tener que ir concluyendo a partir de determinados datos. Para poder concluir o poder despejar ciertos datos, ustedes tienen que tener claro qué significa tiempo entre pedido, cantidad a ordenar, lote óptimo, costo C por I, qué es S, qué la demanda anual, la cantidad de días laborables, las relaciones internas que existen en la fórmula, las tienen que tener claro. Y hay una fórmula que es súper importante, que es la del lote óptimo, que surge de la igualdad de mantener y de ordenar, ¿sí? Porque puede ser que por esa fórmula también puedan concluir algo, como en este caso. Profe. No entiendo. Ay, ¿qué? No entiendo. Profe, Profe, yo no entiendo cómo hace el lote económico de ordenar ahí en la solución. El lote económico de ordenar. Sí. ¿Qué es el lote? A ver, ¿qué numerito es el que no entendés? ¿Podés bajar, subir un poquito, Cristina? ¿Cuál es el número que vos no entendés? Profe, ahí donde dice lote económico de ordenar, que hace los 264,708 dividido eso. Claro, para estos son cálculos auxiliares para no estar escribiendo todas las fórmulas. Fíjate que vos haces la parte de arriba, ¿sí? De la fórmula del lote económico, y la parte de abajo. Y después lo que haces, calculás la raíz. Calculás la raíz. Es la fórmula del lote económico. La raíz cuadrada de 2 por C por O sobre C por I. Está escrito de otra manera nomás, pero es la fórmula esa. Profe. ¿Sí? Yo tengo una duda. Hay un ejercicio, también es de parcial, pero es del 2017, que a mí el lote, digamos, mi Q1, digamos, el lote óptimo de compra a mí me da 192. Y cuando me da las bonificaciones, en ese rango que yo no tengo bonificaciones, es hasta 100 el máximo. No sé si me explico. Y mi lote óptimo es 192. Ahí lo máximo que yo encargaría serían 100 unidades, independientemente de que mi lote óptimo sea 192. Exacto. No sé si me expliqué. Sí te explicaste. Porque, o sea, es como que el lote óptimo mío está fuera del rango del 0% de bonificación. Bueno, esa lógica, eso que vos estás planteando, es la lógica de cualquier lote en el cual
que lo vimos en otro ejercicio también, de cualquier rango en el cual yo me acerco a la base al mínimo o al máximo. ¿Se acuerdan cuando teníamos un ejemplo que el lote óptimo, yo calculo el lote óptimo? El lote óptimo surge de una fórmula donde me determina que ese es el valor, dado el costo del producto, porque en este caso el costo tiene una bonificación, dado ese costo, el lote óptimo es tal. Lo que puede ocurrir es que ese dato del lote óptimo no encaje en el rango del cual estoy hablando por bonificación. Entonces ahí tengo que ver si estoy más cerca del límite inferior o del límite superior. En el caso que vos planteás, si el lote óptimo es 192, lo que voy a tener que comprar para poder, obviamente, lograr ese, para entrar en ese rango, es 100. ¿Por qué? Porque es el que más cerca, entre 0 y 100, 100 es el que más cerca está de 192, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que vos, a través del desarrollo de costo de ordenar y costo de mantener, al ser una cantidad mayor, automáticamente te va a llevar a que vos vas a hacer mayor cantidad de pedidos que lo que hubieses hecho si podías comprar los 192, y el costo de mantener el inventario también se va a modificar, de manera que ese número que vas a obtener no va a ser un costo mínimo. Es decir, vos, en definitiva, para poder acceder a ese valor, vas a terminar comprando 100, cuando vos necesitabas comprar, cuando la empresa necesitaba comprar 192. Entonces, ¿qué te garantiza el 192? Y es uno de los supuestos de lo que hablábamos antes también. El 192 es cuando vos minimizás ambos costos. Ahora, si el rango no te lo permite, lo que vas a hacer es comprar 100. ¿Qué va a pasar con ese 100? Ese 100 no te garantiza que los costos sean mínimos. ¿Cuál de los dos costos se te va a disparar respecto de 192? ¿Qué te parece a vos, Nadia? El costo de mantener. De ordenar. El de ordenar, porque si vos tenías que ordenar 192 y tu punto óptimo era 192 y resulta que no vas a poder ordenar 192, sino que vas a tener que ordenar 100, vas a ordenar más veces que lo que el lote óptimo te sugiere. Claro, el costo de mantener aumenta cuando vos tenés menos unidades y compras de más. Ese te va a disminuir el costo de... Sí. Yo les expliqué eso en clase. Y ahora, ¿qué pesa más? Y ahí es donde ves si el costo es el menor o la mejor opción. Si el ahorro que te lográs a través del costo de mantener, porque en vez de 192, mantenés 100 solamente, es mayor al aumento de costos de ordenar. ¿Por qué? Porque ibas a ordenar 192 y resulta que podés solamente ordenar 100, te va a seguir siendo conveniente esa opción. ¿Se entiende? Ahora, si el costo de mantener el inventario es tan chiquito, digamos, el ahorro que tenés del costo de mantener el inventario es tan chico que no te cubre lo que vas a pagar más por ordenar, porque en vez de ordenar 192 vas a ordenar 100 y en consecuencia vas a tener más veces más órdenes de pedidos emitidas a tu proveedor. Si eso no te compensa, esa opción no va a ser la mejor respecto de las otras. De todas maneras, en el costo de ordenar y en el costo de mantener, te vas a dar cuenta, vas a ver que en esa línea nos van a ser iguales el costo de mantener y el costo de ordenar, porque ya te corriste del lote óptimo, ¿sí? Sí, eso uno sí. te va a aumentar y claro, y bueno, con eso vas a, fíjate, si fuera 192, ¿cuál sería el costo de ordenar y cuál sería el de mantener? Y bueno, ese es como un análisis extra que se puede hacer de razonabilidad, pero está bueno que lo hagan a ese razonamiento. ¿Por qué no me conviene? Y no me conviene porque acá yo no tengo el número como para decirte, pero vos mirando en ese rango costo de ordenar y costo de mantener, te vas a dar cuenta mucho que mayor. Son iguales. Claro, y lo que ahorras de uno no compensa, entonces te conviene o no te conviene. ¿Se entiende? Sí, profe, re bien, gracias. Bien, ¿qué otra? A ver qué dice, tenés razón ahí porque no se están escribiendo en el grupo. Siendo el punto, sí, está bien. Digamos, lo que planteó la compañera está bien. Que el costo de mantener y el costo de ordenar, ¿dónde coinciden? Solamente en el punto de equilibrio, solamente en el lote óptimo. Después ya... imagínense las curvas, solamente en el lote óptimo se cruzan, después siempre que estés corrido a la izquierda o a la derecha del lote óptimo,
lo que te va a pasar es que te va a aumentar uno y te va a disminuir otro, y bueno, te va a la inversa del otro lado, a la derecha. Como para cerrar, entonces nosotros cada vez que analizamos cuándo vamos a comprar es de cada Q, cuánto me dan en esa bonificación. O sea, cada Q es como un análisis diferente, digamos, de cuánto yo tengo que ordenar. Totalmente, dependiendo del... Sí. Bien. Primero sacan el Q. El Q viene de un costo. Ese costo, incorporamos en el valor de costo el valor de ese rango, si está bonificado o no está bonificado, si es 10%, 20%, ¿se entiende? La fórmula la calculo. ¿Por qué? Porque la fórmula es raíz cuadrada de 2 por S, va a ser siempre igual, independientemente de la bonificación o no. El costo de ordenar también es independiente de la bonificación. Dividido C, ese C es el que les cambian cada uno de los rangos, ¿se entiende? Entonces, ese C hace que el lote sea diferente o la cantidad sea diferente de acuerdo al valor que va tomando con descuento o sin descuento. Una vez que obtengo el dato, es como que hasta ahí aplico la fórmula. Lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula con descuento y listo. Y luego después, una vez que calculé el lote, miro el rango que me permite en ese costo y veo si el lote óptimo está dentro del rango, lo que voy a comprar es el lote óptimo. Ahora, si el lote óptimo está fuera del rango, porque es más o es menos, analizo si el rango me permite qué es lo que está más cerca del lote óptimo. En el ejemplo de la compañera decía, el lote óptimo me daba 192 y el rango era de 0 a 100. Obviamente, ¿qué voy a elegir? 100, porque yo tengo que acercarme al valor del lote óptimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si el segundo rango fuera entre 100 y 200 y mi lote óptimo me diera 80, voy a tomar 100 porque es el número que más se acerca dentro del lote o dentro del rango, el número que más se acerca a lo que me diera el lote óptimo. ¿Se entendió? Sí, sí. Por esa igualdad de costo y para aprovechar el beneficio del descuento. ¿Cómo? Que o sea, habría que acercarse al límite, digamos, al límite que más está cerca del lote por la igualdad de costos, claro, y para aprovechar el beneficio. Claro. Exacto, sí. El lote me va a obligar a comprar una determinada cantidad, como decíamos. El lote óptimo es 190, pero el rango es hasta 100, entonces voy a terminar o va a terminar comprando la empresa 100. ¿Qué le va a pasar con eso? Y bueno, que al no comprar lo que me indica el lote óptimo, seguramente el costo de ordenar se va a ver incrementado respecto de lo que hubiese sido ese costo de ordenar si comprara el óptimo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ¿qué otra pregunta? Profesora, ¿sí? ¿me escucha? Sí, escucho. ¿Quién habla? Sí, yo había Cintia. mandado un ejercicio de restricción, no sé si alcanzó a ver. Y Cintia, vos querés enloquecerme porque me mandaste un enunciado y la solución me parece que es de otro. Porque me puse a mirar y no me cierra nada con nada. A ver, el enunciado es el Word que vos pasaste, ¿no es cierto? Sí, de restricciones. Sí, de restricciones. Bueno, dice, una empresa que se dedica a la comercialización hace una mezcla de productos, ¿sí? Pero la solución que vos me pasaste no condice con este ejercicio. Después fíjate eso. Ay, sí, disculpe, tengo un despelote de papeles. Ahora mando otro. Bueno, igual ese ejercicio que pasó Cintia en el grupo está muy bueno y lo podemos resolver el viernes de esta semana, en la clase adicional que tenemos de restricciones. ¿Hay alguna otra pregunta no preguntaron nada del punto de equilibrio, ¿eh? Justamente era lo que le iba a preguntar. Pero hay que pregunte el compañero. Hola, profe, ¿puede ser una pregunta de programación, de multicriterios o para el viernes nomás? Es cortita la pregunta. Bueno, dale, ¿quién habla? Yo, Pablo. Bueno, Pero el otro Pablo. Pablo Keirel. El otro Pablo. No voy a terminar este cursado sin conocerlos alguno. Y más vale que en la calle, si me ven algún día, me crucen y me digan, yo era su alumno, profesora. Así lo voy a conocer algún día. Vale, profe.
Bueno, a ver. Mi pregunta es, por ejemplo, en el caso que tengamos una sola meta, una meta primaria y varias restricciones sería. Y bueno, yo calculo el gráfico, encuentro, sería la zona factible, todo, y los puntos, obviamente, y ahí yo reemplazo en mi meta primaria para hallar si cumple o no. Yo tengo únicamente meta primaria. Sí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nomás. 2A más 4B menor o igual a 24. Uno me da 24, cumple. Otro me da 13, cumple porque es menor o igual. Y otro me da 17 y también cumple. Ahí en este caso, como todo cumple y no tengo una meta secundaria para validar eso, es decir, mi respuesta o mi conclusión sería que los tres ángulos son factibles, ¿no? O el que más se aproxima a los 24. ¿Me entiende, profe, no? Te entiendo perfecto, y eso que vos me estás diciendo es de un ejercicio que pasaron ahí en el grupo. Pasaron el ejercicio sí, creo que el parcial del 2017. Que tiene una sola meta, ¿no? Bueno, miren, el viernes vamos a verlos al ejercicio. Vamos a armar con la profe Cristina la solución y se lo vamos a mostrar. Pero como criterio general, vamos a volver sobre un punto. El hecho de que tenga una meta primaria, la meta primaria necesariamente es una restricción, ¿sí? Porque en este caso, o en cualquier otro, lo que dice la meta primaria es que la combinación de X y de Y no puede superar o debe ser mayor a tal situación, ¿sí? Entonces, la meta primaria termina siendo una restricción. Claro. Cuando además de la meta primaria existen otras restricciones o existen metas secundarias, ¿se acuerdan que era lo que habíamos visto? Llámese la meta secundaria, que termina siendo también y una restricción, ¿sí? Porque está planteado en términos de restricción. Entonces, en definitiva, cuando ustedes grafiquen, llámese meta primaria, restricción 1, 2, 3, o meta primaria y restricción 1, meta primaria y restricción 1 y meta secundaria, cualquiera fuera la combinación que detrae el planteo, eso se convierten en restricciones y esas restricciones generan un área de factibilidad, ¿sí? Esa área de factibilidad, al estar incorporada a la meta primaria, lo que va a hacer necesariamente es que se cumpla esa meta. Recuerden que esa meta primaria es mandatoria, lo habíamos visto. Una vez que uno lo grafica como una restricción, se dice que no puede superar, todo lo que esté debajo de esa restricción va a cumplir la meta primaria. Sí. Lo que va a pasar es que no toda esa área va a ser como área de factibilidad, porque a la vez hay otras metas que son o metas secundarias u otras restricciones que van acotando el área. ¿Sí? Y una vez que queda el área acotada y que está garantizada la meta primaria, porque al estar como una restricción se garantiza de que se cumpla con eso que está establecido como meta primaria, queda una zona de factibilidad. Y luego puedo tener una función z, que en el caso de este que ustedes están planteando lo tiene, y lo que hago es ver qué valor toma la función z en cada uno de los ángulos. ¿Sí? Claro. Y decido en función de la función z. Cualquiera de los puntos va a cumplir, en tanto yo no haya graficado mal la meta primaria, cualquiera de los puntos va a cumplir con la función z. ¿Sí? Claro. El análisis que tengo que realizar después es, yo no recuerdo cómo les decía en el parcial, pero lo que habría que hacer, lo que tendrían que hacer ustedes es que en cada uno de esos ángulos ver, además de la función z, a cuánto llega la restricción o la meta primaria. Ese valor que vos me dijiste menor o igual a 24, yo una vez que tengo el ángulo puedo determinar qué valor asume en ese punto la meta primaria. ¿Sí? Sí. Y en función de eso determino, dado que tengo los 3, 4 ángulos, lo que fuera de la meta primaria y definido como esa es la prioridad, determino de esos puntos cuál es el que voy a seleccionar como decisión óptima. ¿Sí? Pero sí o sí tiene que haber una decisión. No pueden ser los 3 ángulos, por más que se me cumpla mi meta primaria. No. Siempre tiene que ser una. Bien, miren,
ahí hay que ver cómo está escrito. Yo no recuerdo, no vi. Planteo. Después lo miro para el planteo. Porque si dice que lo que nos dice en ese caso era que no contaminaba 24, de nuevo la contaminación debía ser menor. La contaminación, sí. Exactamente, esa es la meta primaria. Entonces, en realidad tenía después un beneficio que sería como una meta secundaria, pero como no tiene esa igualdad, es como que no se graficaba directamente, sería. Es como que se lo deja de... No se lo deja al lado, se vuelve función Z. Se vuelve una condición más dentro de las funciones. Se vuelve Z, porque creo que multiplicaba por coste. ¿Vos no te acordás, Cristina? Era así, profe, era así. La meta primaria no podía superar las 24 unidades de contaminación. Y la función Z te daba una combinación, digamos, de A y B. A era de 2 pesos, si no me equivoco, y 3 pesos de B. O sea, habría que elegir, o sea, las 4 cumplen la primera condición, pero de las 4 puntos, uno es el óptimo en cuanto a ganancia. Pero los 4 puntos cumplen la primera condición. Claro. O sea, todos tienen menos de 24 de contaminación, esa es. Sí, había uno que es el ángulo 2, que daba 24,02, pero lo tomaba como 24. Bien, de las 4 combinaciones posibles, ¿cuánto era la contaminación de cada uno de ellos? ¿Sacaste eso? Practiqué, profe, y como yo practico, agarro y tiro lo que voy practicando, y ahora no tengo nada para decirlo. Porque igual lo vamos a ver el viernes. Si es meta primaria, lo que voy a primar o privilegiar es ver cuál el enunciado te decía, sí, profe, dígame. El enunciado te decía del examen que tenía una meta primaria, entonces yo dije, acá es meta primaria y no función como objetivo, como una función lineal normal sería, ¿no? Sería multicriterio en este caso. Sí, el tema es que si la meta primaria es la contaminación de menor cantidad, en cada ángulo voy a contaminar una determinada cantidad por combinación entre X e Y. Bien. Entonces la respuesta sería, de esos 4 ángulos, ¿cuál, como es meta primaria, tengo que seleccionar la que menor combinación de contaminación arroje? ¿Está? Todas van a ser menores a 24, pero supongamos que la primera es 10, la otra 15, 20 y 21. Voy a elegir la de 10. ¿Está? Esa es la solución óptima, porque la meta primaria que tengo que cumplir, el objetivo prioritario que definió el planteo, es porque quiere la menor contaminación. ¿Está? Entonces sería... No, profe, diga así. Lo que voy a hacer además es informar que en ese punto, cumpliendo ese requisito, el Z o la función objetivo, el costo o el beneficio, no sé cuál de los datos es tanto. Y ahí tengo que reemplazar los valores, ¿sí? Bueno. Yo lo planteé. Lo vamos a ver el viernes al ejercicio. Muy distinto sería... Yo les aconsejo para el viernes que miren, que lean, miren los ejercicios todos y entonces vamos más rápido para poder hacer la mayor cantidad. Igual ustedes rinden el miércoles que viene, ¿o no? ¿O el lunes? El lunes. Bueno, confundí. No, porque si no nos quedaba el lunes por si tenían igual. En el grupo escriban las dudas y vamos viendo. Si lo quieren pasar el miércoles no hay problema, igual. No, yo creo que están preparados ustedes. Profe, entonces puede haber, digamos, en un multicriterio, ¿puede haber Z también? Pues yo pensaba que no. Puede haber Z. El tema es que si está el multicriterio y si está la meta primaria, el Z es como un dato adicional, es una información que se va a brindar respecto de cada uno de los ángulos. Pero la decisión va a estar centrada sobre la... Sí, sobre Por la eso meta yo les decía,
Ustedes tienen que diferenciar cuándo es multicriterio meta o cuándo es cuando todas las restricciones tienen el mismo peso. Porque cuando no hay una meta primaria y todas las restricciones son iguales, porque fíjense incluso que la meta primaria, ¿qué es en definitiva? Una restricción más. Simplemente que en el planteo nos dice que eso es lo prioritario y en consecuencia eso es lo que nos obliga a tomar la decisión en el cual mejor se cumpla esa meta primaria. ¿Sí? Claro. Entonces, los planteos son exactamente los mismos, restricciones y puede haber una función Z o no. Si todas las restricciones tienen el mismo peso relativo, decido por la Z. Ahora, si dentro de las restricciones hay una meta primaria que está planteada en definitiva como una restricción, decido por la meta primaria e informo el Z. ¿Está? Informo significa analizo, calculo, sí, veo. Perfecto. Profe, perdón, pero lo que pasa, o sea, con respecto a ese ejercicio, yo estoy siguiendo lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, el ángulo 2 es el que maximiza la combinación de Z, digamos, la ganancia. Ajá. Pero el ángulo 4 es el que minimiza la contaminación. Y bueno, ¿cuál van a elegir? ¿El 4? Y el que minimiza, porque es la meta primaria. Claro. Bien, a ver, ¿qué otra pregunta tienen? Con respecto a costo, volumen, beneficio, me gustaría que me pase la fórmula de margen bruto, porque había un ejercicio de costo, volumen, beneficio con varias líneas de productos que daba la contribución marginal de 2 productos y el margen bruto de otro, y eso sale por fórmula, si no me equivoco. Margen bruto no es lo mismo. Y no, a ver, no sé, a ver qué ejercicio es. No entiendo es la pregunta. Del 2019, el ejercicio 2 del parcial 2019. Cueritos se llama. A ver, pasame fotos del planteo para que yo pueda leerlo. ¿Vos te acordás, Cristina? Lo estoy buscando. Yo no me acuerdo de ese ejercicio. Ahí le paso. Bueno. Es más, yo le había pasado eso a usted, profe. El 2019. Capaz que sí, pero... Ahí le reenvío. Sí. Bueno, les voy a mientras que recibo eso, ahora te respondo. Sí. Yo quisiera focalizar en algunos datos importantes. En la determinación del punto de equilibrio económico... Profe, en el grupo hace un ratito una compañera mandó el parcial 2019 y ahí está el práctico Cueritos que estaban hablando. Oh, bueno, ahora busco entonces. Dice WhatsApp, como una imagen de WhatsApp pasó. Ahí lo marco. Ah, sí, Cueritos Chaco, se dedica a la comercialización. Bueno, vamos a responder primero la pregunta entonces del compañero y después le quiero hacer yo unas preguntas a ustedes para que focalicen en ciertas cuestiones que le pueden venir dadas. Cueritos se dedica a la comercialización de artículos regionales, hace resistencia a los productos de ventas de zapatos costo unitario, cinto con un costo de billetera, con un costo. La contribución del margen bruto de cinto es del 25% y la contribución marginal de las billeteras es del 50%. Sí, ahora me acuerdo. Sí, generó gran confusión esto. El último mes, la unidad vendida, mezcla de productos fueron, sí, bien. Entonces, esto es cómo calculo el costo. Tiene que ver cómo calculo el costo. Por las dudas, Cristina, ¿tenés la solución? De todas maneras, les explico. Cuando nos dice la contribución marginal de los zapatos es 557, bueno, eso nos da un valor, ¿sí? El precio de venta menos el costo es siempre por definición, por fórmula, el precio de venta menos el costo es la contribución marginal. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bien, está. Entonces,
Luego nos dice que el margen bruto de los cintos es del 25%. ¿Qué quiere decir? Que el precio, al precio de costo de un producto se le multiplica por 1,25 para llegar al precio de venta. De manera que el precio de venta o el precio de costo es el precio de venta dividido 1,25. ¿Sí? Y por último nos dice que la contribución marginal de las billeteras es del 50%. Este 50% significa que del 50% el valor de la contribución marginal, o sea, del resultado de ventas menos costos, es el 50% del precio de venta. A ver si con el ejercicio se logra entender. La estructura de la cual partimos siempre es ventas menos costo de ventas igual a contribución marginal. ¿Sí? Sí. Bien. Si yo digo que el precio de venta de un producto es 100 y que el margen bruto es 25, significa que a este 100 lo divido por 1,25 para saber cuánto es el costo de ventas. De manera que, después le voy a pasar esto que estoy escribiendo, porque si no con la solución del parcial se van a dar cuenta. Quiere decir que el costo de venta es 80 y la contribución marginal es 20. Si yo hablo de contribución marginal, si es 20, en definitiva significa que esa contribución marginal es el 20%. Vamos de vuelta, escriban ustedes en algún lugar para poder entender esto, para que me puedan seguir. ¿Vos querés escribir en el Excel, Cristina? ¿Podés? Si no, voy a compartir pantalla yo. No te escucho. Tenía enmutado el micrófono. Como quieras, como quieras. Bueno, voy a compartir pantalla. Creí que estabas con el otro dispositivo, por eso. No sé qué estoy haciendo con tantas cosas, con tantos archivos abiertos. Un segundito. Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿Sí? Bueno, fíjense, si yo tengo una venta de 100 y digo el margen bruto es 25%, esto implica que el costo de ventas es 100 dividido 1,25. Esto me da 100 dividido 1,25 da un valor de 80. Y esto, de manera que la contribución marginal en términos nominales es 20. ¿Sí? Si yo lo puedo mirar a esto de dos maneras. Si analizo desde el punto de vista de la contribución marginal, lo que digo es que para este artículo la contribución marginal es del 20%. Pero también puedo decir que para este artículo el margen bruto es 25. Cualquiera de las dos formas lo puedo enunciar como margen bruto 25 o como contribución marginal 20%. Estoy hablando de exactamente los mismos números. ¿Se entiende? Simplemente que en un caso lo miro desde una manera y en el otro lo miro de otra manera. Si me dicen el margen bruto es 25, significa que lo que voy a poder hallar es el costo de ventas, que surge de 100 dividido 1,25. ¿Sí? Ahora, si me dice que la contribución marginal es del 20%, me estoy yendo a la otra línea de este estado de resultados como contribución marginal,
donde determino que este 20 es el 20%, de contribución marginal, 20 pesos, es el 20% de ¿qué? Del valor de venta. Siempre la contribución marginal es igual a la contribución marginal en términos nominales sobre el valor de ventas. ¿Sí? Eso es por definición. Entonces, me pueden decir que el producto se vende a 100 y que la contribución marginal es el 20%, con lo cual directamente para hallar el punto de equilibrio tomo este dato, o como en este caso me dicen que el margen bruto es del 25%, con lo cual lo que hallo es el costo de ventas y recién ahí obtengo la contribución marginal. ¿Se entendió? Sí, le seguí. Bien, estas son dos formas de mirar los mismos datos, pero de manera tomando diferente. Claro, sí, yo no tenía la fórmula del margen bruto, pero sí, ahí ya... Gracias, profe. El margen bruto es, dicho de otra manera, el markup de un producto. ¿Cuánto marca la empresa al producto? Cuando te dice margen bruto 25%, significa que si el costo es 100, le incrementó un 25% respecto de ese valor de 100. En este caso el costo es 80, porque si el precio de venta es 100, significa que le costó 80, incrementó un 25% y por eso llega a un precio de venta de 100. Claro. La fórmula sería costo unitario, o sea, entre paréntesis 1 más el margen bruto igual al precio de venta, y de ahí hago todos los pasajes de términos para hallar los otros valores si tengo que hallar. Sí. Costo por 1 más el margen es igual a precio de venta, si estoy hablando de margen bruto. Pero fíjense que 25 de margen bruto es igual a 20 de contribución marginal. Y para hallar punto de equilibrio, lo que yo busco siempre es contribución marginal, no margen bruto. Pero a través del margen bruto puedo obtener la contribución marginal. ¿Se entendió? Sí, o sea que el margen bruto yo tengo que calcular por el costo, cuánto me salió mi mercadería y cuánto quiero ganar. Y de ahí voy partiendo para arriba para sacar el precio de venta. Bien. O si me dicen ya el precio de venta, me dicen que ese precio de venta tiene un margen de tanto, lo que me está diciendo es a ese precio de venta dividilo por 1 más el margen y vas a obtener el costo. Y ahí recién obtengo el dato de contribución marginal, que es el que yo necesito para la solución del ejercicio, para punto de equilibrio, digamos, porque punto de equilibrio trabaja con contribuciones marginales. Así hay un parcial sobre el lote óptimo que dice que el precio tiene una utilidad bruta del 40% y así sacábamos el costo unitario. Claro. O sea, como que ahí también nos pueden poner eso y es el mismo cálculo, digamos, pero el lote óptimo. Sí. Margen bruto, markup, utilidad bruta. Utilidad sobre venta, porcentaje de utilidad sobre ventas, es otro valor. Así, de esa manera, cuando les viene dado así, no les está diciendo contribución marginal, les está diciendo cómo hallar el costo de ventas y después, recién en comparación con el precio de venta, puedo hallar la contribución marginal, ¿sí? Está, profe. Gracias. Bueno. Yo quería ver algo. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, una pregunta tengo. Para calcular la merma, por ejemplo, si se venden 60 unidades y me dice que tengo una merma del 3%, ¿eso siempre se divide a las 60 unidades por el 0,97% sería? ¿Siempre se calcula así o hay alguna otra forma? Bien, en realidad, ¿quién está hablando? Pérez y Giselle. Giselle, mira, vos cuando hablas de merma, estás hablando de un proceso productivo. Entonces, no necesariamente vas a hablar de ventas. Cuando hablas de merma, hablas de un proceso productivo. Y cuando hablas de un proceso productivo, hablas de insumos. ¿Está bien? No hay problema, pero es relevante la relación. Cuando hablo de insumos,
hablo de una determinada cantidad requerida para producir algo, ¿sí? Efectivamente, como vos indicás, cuando existe una merma del 3%, lo que tengo que hacer es dividir por 0,97. Pero estas mermas en el proceso productivo las calculamos para después determinar cuál es la cantidad de equilibrio o una cantidad a vender determinada, ¿sí? En algunos ejercicios necesitamos determinar la cantidad de equilibrio, la cantidad de vender. Para determinar la cantidad de equilibrio busco el dato de contribución marginal, y para encontrar el dato de contribución marginal me voy a ver los costos variables y ahí me aparece la merma, ¿sí? Entonces la relación no es directa ventas y merma, sino es la merma aplicada al proceso productivo, y ese proceso productivo me va a permitir producir algo que es lo que voy a tener que producir, algo que es lo que tengo que vender. Y esto que vos preguntás es importante porque cuando en algunas preguntas, cuando les dice cuánto de materia prima tiene que comprar o tiene que consumir, ¿se acuerdan? Por ejemplo, creo que en algún lado lo vimos así, ¿cuánto de materia prima? Entonces ahí tengo que hacer el análisis inverso y digo lo siguiente: la cantidad de equilibrio me dio que tengo que vender 100 unidades o una determinada cantidad de unidades. Yo sé, por definición, que para producir, o por dato de planteo, para producir tanta cantidad de unidades necesito tanto de materia prima o tanto de insumo. Y ahí hay una relación que puede ser 1 a 1, puede ser 2 a 1, puede ser 3, lo que fuera. ¿Se entiende? Para una unidad de venta tengo que pensar cuántos kilos, unidades y demás de insumos necesito. Ahora bien, si la relación, por ejemplo, es 2 a 1 y tengo que vender una unidad de venta, porque eso me da el punto de equilibrio, y yo necesito 2 unidades de insumos, lo que tengo que hacer es decir, bueno, voy a comprar, la cantidad que voy a tener que comprar yo necesito 2 unidades luego de la merma o puras de la merma, de manera que lo que hago es 2 dividido 0,97 o 0,95, 0,90, lo que fuera que tengo en merma. Eso obviamente me va a dar un mayor valor que 2, y eso es lo que finalmente tengo que establecer como valor de compra. 2, supongamos que nos da 2,5. ¿Qué razonamiento tengo que hacer inverso? Digo, tengo que comprar 2,5 porque si a ese 2,5 le aplico una merma, me va a terminar quedando 2 y recién con ese 2 voy a poder producir una unidad de venta. ¿Entendieron la explicación? Porque ustedes lo pueden mirar desde la venta al insumo o desde el insumo a la venta. Y lo tienen que saber en ambos procesos. En el proceso de producción, cuánto requiero comprar. Siempre la cantidad a comprar cuando hay merma va a ser mayor a la cantidad que el insumo como relación directa del producto requiere. ¿Se entendió? Sí, profe, clarísimo, gracias. Buenísimo. Perdón, pero eso sería, por ejemplo, el asador, con el asador. ¿Cuánto de carne tiene que comprar sabiendo de que, por ejemplo, que son 2 kilos o 1 kilo de carne por cada persona o algo así, y es como que después no te alcanza? Por ejemplo, si compro lo que comemos supuestamente mi hija y yo, después no nos va a alcanzar, y así lo relaciono, bien, ¿no? Bien, ¿está Pablo Sotelo? Sí. Pablo, explícale a los chicos lo que te expliqué. Lo del albañil. Sí. Lo del albañil, que si yo contrato un albañil para que me construya un muro, me pide que compre una bolsa de cemento, y si esa bolsa de cemento tiene una merma del 50%, ¿así era? ¿Sí? En vez de comprar una bolsa de cemento, yo voy a terminar comprando 2 bolsas de cemento. Y ahí era el costo de la bolsa sobre 1 menos la merma, o sea, 1 menos el 0,50%, que sería el costo de la bolsa sobre 2, ¿no? No, esa es la cantidad a comprar. Yo le expliqué a Pablo que si a un albañil me dice que para construir un muro necesito una bolsa de cemento, pero me dice además que la bolsa de cemento tiene una pérdida del 50% o una merma, yo me tengo que preguntar cuántas bolsas de cemento tengo que llevar al albañil para que pueda construir el muro.
lógicamente en estos ejemplos sencillos son 2 bolsas. ¿De dónde surge 2? Surge de dividir 1 dividido 1 menos la merma. En este caso, como la merma es del 50%, es 1 dividido 0,50. Eso me da igual a 2. ¿Qué significa 2? Que tengo que comprar 2 bolsas de cemento. ¿Por qué? Porque cuando yo lleve 2 bolsas de cemento, como cada una de ellas pierde la mitad al momento de la construcción, finalmente lo que va a tener el albañil es una bolsa de cemento. ¿Sí? ¿Y cuál es el costo entonces? Yo le preguntaba a Pablo, si una bolsa sale 100 pesos, ¿el costo de la pared es 100 pesos o es 200? El costo efectivo es 200 porque tengo que gastar en 2 bolsas o tengo que, dicho de otra manera, gastar en el insumo incrementado respecto de lo que necesita la pared para poder satisfacer la construcción de una unidad, de una pared. Lo que voy a terminar gastando van a ser 200 pesos, 2 bolsas de cemento. No es 100 pesos el costo. El albañil me va a decir, necesito una bolsa, pero si yo sé que se pierde la mitad, lo que tengo que finalmente erogar como costo es 200. En definitiva. 2 bolsas. 2 bolsas. Pero profe, lo que usted me había dicho ese día era que es el costo dividido 1 menos la merma. ¿Así sería la fórmula? Sí, depende de la cantidad. Ahí tengo que multiplicar. Claro, así como esa es la cantidad de insumos que vamos a necesitar. La cantidad que tengo que vender. La cantidad que tengo. Yo acá el ejemplo que le di a Pablo, le dije una pared, pero ¿qué pasa si son 2 paredes o 10 paredes? Lo que tengo que multiplicar es por la cantidad. ¿Sí? El primero calculo el insumo que tengo que comprar por cada unidad. ¿Cuánto tengo que comprar por cada pared que voy a construir? 2. Multiplico, ya sé que tengo que comprar 2, multiplico por el costo va a ser el dato que me venga dado. Si cada bolsa de cemento sale 100, el costo es 200. Ahora, si me dice que voy a construir 10 paredes, va a ser 200 por 10. ¿Está? Sí, perfecto. Sí, es importante esto porque si le preguntan el costo, tienen que tener en cuenta, cuando le preguntan el costo, tienen que pensar cuánto tengo que comprar del insumo. Y cuando hay merma, recuerden que van a tener que comprar más de lo que el insumo, de la relación insumo-producto. Si es 1 a 1, pero hay merma, va a ser 1 por una unidad de producto, 1,5 de insumo. Y ahí recién veo cuánto es el costo. Perfecto, profe. ¿El viernes entonces deberíamos todo programación lineal? El viernes vemos todo programación, pero había algo que les quería... les quería decir, porque hay unos ejercicios en la guía complementaria. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, yo le quería preguntar algo de análisis vertical y horizontal. En el estado de resultados, si nos fijamos, nosotros en el ejercicio 29 solamente como ingreso teníamos el dato de ventas de mercadería, digamos, en este caso. Si yo también tengo otros ingresos como ser venta de bien de uso o lo que sea, o reporteo, resultado financiero, eso que es valor positivo sería, ¿se sumaría a las ventas o solamente ventas nomás comparo yo siempre? No es que se suma, sí se suma para dar un estado de resultado, lógicamente que se suma. Lo que vas a tener en cuenta en el análisis horizontal es que donde anclas el 100 es en la venta. ¿Está? Entonces, si tenés una determinada venta que es el 100%, lo que venga debajo de la venta, que puede ser positivo o negativo, siempre va a estar referenciado a ese valor de venta. En el análisis horizontal que nosotros hicimos no teníamos otra línea de ingresos, teníamos solo línea de gastos. ¿Está? Sí. Entonces, sí, por eso. Todo lo que hacíamos era veíamos cuánto representa ese gasto respecto a la venta. Bueno, si tenés un ingreso, porque tenés intereses positivos, por ejemplo, de reporte, como vos decís, ves cuánto representan esos intereses positivos respecto de la venta. ¿Está? Siempre es respecto de la venta. Ok. No me modifica entonces el valor. Está, correcto. Gracias, profe. Bueno. ¿Quieren cortar acá o se bancan un ratito más la clase?
Usted dijo que tenía unas preguntas que iba a tirar como para guiarnos o algo así. Ah, sí. Por eso no Sí, sé profe, si quiere adelante. que... Sí, profe, seguimos. Bueno, esperen Nadie que te está poniendo. esperen que encuentre que no sé. Ay, un segundito. Bueno, acá. Bueno, fíjense, yo lo que fui mirando ejercicio de la guía complementaria. En uno de los ejercicios que es determinación e interpretación del punto de equilibrio económico, nos da el dato de capacidad normal de producción. ¿Se acuerdan para qué analizábamos cuando había capacidad normal de producción? ¿Por qué teníamos que tener en cuenta ese dato? Para determinar ¿Alguno los se desperdicios. Por la capacidad ociosa que tiene. Ineficiencia. Exactamente. ¿Y qué hacíamos con la capacidad ociosa? Va a pérdida. Directamente, no, ¿qué pasaba? ¿Formaba parte del costo del producto o no? No, va a pérdida, va al estado de resultados, va al cuadro de gasto, pérdida, no es parte del costo de venta. O sea, no es depende del porcentaje, no es que hay un porcentaje que te aceptan que vaya al costo y si no va al estado de resultado. No. Ah, no. Yo pensé que había como por ejemplo, no sé si un permitido decirlo, pero como que, por ejemplo, el 2% vos podías ponerlo en el costo y si ya pasaba ese porcentaje, iba al estado de resultado. Me hace que de contabilidad. No hay un permitido, no hay un mínimo, porque tiene que ver con, un compañero lo explicó, con el costo de venta, con el costeo por absorción o costeo completo. En el costeo variable solamente se toman los costos variables como parte del costo del producto. Pero en el costeo completo, ¿se acuerdan que se le adicionaban? El costo fijo de producción. El costo fijo de producción, exactamente. Ahí es donde... Entonces, cuando le tengo a cada producto, le tengo que asignar una parte del costo fijo de producción. El costo fijo de producción es un valor determinado, ¿sí? Fijo, obviamente. Yo sé la cantidad de productos que estoy produciendo, que la cantidad de productos que se tienen en cuenta. Entonces, ese costo fijo, ¿cómo lo distribuyo a todos los productos? Y en el momento que tengo que distribuir ese costo fijo de producción es donde analizo si está la capacidad normal o no. Si la empresa, la fábrica, está operando en capacidad normal y produce lo que normalmente tiene que hacer o produce más de lo que normalmente tiene que hacer o de lo que le permite su capacidad normal y tiene una producción mayor que lo permitido por la capacidad normal, entonces distribuyo ese costo de costo fijo dividido la cantidad de unidades de producción. ¿Sí? Ahora, si la cantidad o la capacidad de producción está por debajo de lo que es la capacidad normal, no puedo asignar todo el costo fijo a las unidades. Tengo que ver cuánto representa ese costo como capacidad normal y solamente asignar lo que sería la capacidad estándar que tiene la fábrica. Le voy a dar como un ejemplo sencillo. Fíjense, si hay una fábrica, creo que en años anteriores había un ejercicio de construcción de sillas. La empresa tiene un costo fijo de producción que supongamos que es el alquiler de su fábrica y que paga un determinado valor de alquiler. El costo de producción que tiene paga 100 pesos de alquiler y la capacidad normal es 100 sillas. En términos normales, ¿cuánto le iría a cada silla de ese costo de alquiler que tiene que pagar? ¿Cuánto le iría como parte de su costo de cada silla? 1 peso. Vamos a suponer que la fábrica estuvo en lockdown o lockout, como se dice ahora. Bueno, en definitiva no hizo nada de producción. Hizo una silla. Y yo tengo que asignar el costo del alquiler. ¿Les parece? ¿Cuánto le terminaría asignando si no tengo en cuenta la capacidad normal? Y le quiero asignar a los 100 pesos, le asignaría a una silla. Entonces, fíjense cómo se distorsiona el costo cuando no trabajo con capacidades normales. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuál es la capacidad normal,
cuánto es lo que produjo la empresa, determinar qué porcentaje es el porcentaje de capacidad o qué parte de esos costos es lo normal y recién ahí asignar a la silla o al valor del producto. No puedo hacer soportar a los productos, en este ejemplo le puedo hacer soportar a una silla el valor correspondiente a la ociosidad de la empresa, porque la empresa ese mes no hizo su producción normal. ¿Está? Entonces, para eso está el dato de capacidad normal. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si en vez de producir 100 sillas, produzco 200 sillas? ¿Qué costo le va a ir a cada una? Y le va a ir 0,50 centavos. ¿Eso está permitido? ¿Está correcto? Sí, está permitido, porque en definitiva lo que hizo ahí es una optimización de costos. Lo que no puede pasar es que se le cargue a un producto un costo mayor de lo que soportaría si la fábrica hubiese estado operando en condiciones normales. Bien, cuando les dice punto de equilibrio económico expresado en unidades y pesos, significa eso, cantidad y en pesos, ¿sí? Otro punto, cuando les dice utilidad a obtener antes o después de impuesto a las ganancias, eso tienen que tener en cuenta cómo se considera. Miren ahí el ejercicio de, no me acuerdo cuál de los ejercicios era, pero que plantea que para la fórmula, vieron que se suma costos fijos más la utilidad que se toma, es la utilidad después del impuesto a las ganancias, o es la utilidad incrementada por el valor del impuesto a las ganancias. Practiquen desde el ejercicio que... ¿Vos te acordás, Cristina, qué ejercicio era el que vos habías dado ese? Si no me equivoco, está en el 17. El ejercicio 15 habla de impuesto a las ganancias. Bien, practiquen con impuesto a las ganancias. ¿Cómo lograr cantidad de equilibrio con impuesto a las ganancias? Fíjense qué efecto tiene el impuesto, cómo lo tengo que incorporar en la fórmula, ¿sí? Profe, respecto al impuesto a la ganancia, ¿es el porcentaje sobre el precio de venta del bien del cual estamos trabajando? ¿Cómo? Ah, no, perdón, me confundí, sobre impuesto ingresos brutos, que también había un ejercicio que hablaba del porcentaje de ingresos brutos y esa era mi duda. Siempre se hace sobre el precio de venta que nos da el ejercicio. Exacto, sí. El impuesto a los ingresos brutos, que en general está estipulado como costo variable, es el precio de venta por la alícuota del impuesto. Otro tema. Porque en el ejercicio 17C les habla de que en una etapa determinada se rompe el 1% de las bolsas, se desperdicia un 1%. Cuando tengan un proceso por etapas, fíjense dónde va incorporada la merma, si va solamente en la primera etapa o va en la segunda etapa. Es decir, creo que esto les expliqué, me parece, no recuerdo, pero fíjense dónde va la merma. Hay veces que se hace el producto en una primera etapa, ahí hay una merma, después se incorporan otros insumos y se pasa a la etapa 2 o el proceso 2 y ahí vuelve a haber una merma. Lo que tengo que hacer es ir considerando los costos de la etapa 1 más la etapa 2 y después recién aplicar la merma, ¿sí? Creo que en algún ejercicio había que era, por ejemplo, se produce un insumo, se produce un producto y hay una merma en el insumo, porque se incorpora un insumo. Aplico la merma primero al primer insumo incorporado. Luego supongamos que se arma el producto, le ponen etiquetas o lo que fuera y después hay una merma respecto de productos terminados. Bueno, ahí tengo que de vuelta considerar qué costos se incrementaron y aplicar la merma sobre esos costos, sobre la etapa del producto. Creo el ejercicio 18C que habla de la guía complementaria, que habla de los choripanes, el super chori. Fíjense que dice, establece como rendimientos, dice el 6% de los chorizos se pierde porque caen en las brasas, al piso o explotan. Entonces ahí tengo que aplicar la merma del 6%. Y después dice que el 15% de las papas se pierde por estar en mal estado. En este ejercicio, como creo que el producto que vendía era un combo de chorizos y papas fritas,
Entonces, fíjense que por cada combo tengo que considerar por separado las mermas que tiene una parte y la merma que tiene la otra parte del combo. Después no dice que el combo pierde algo. Acá lo que pasa es que las dos partes que conforman el combo pierden una parte y otra. Fíjense en este ejercicio también de Chori, Super Chori, que todos los datos que me pide están dados por semanas. ¿Por qué? Porque nos dice que el costo fijo es de 150 por semana. Ahí en el costo fijo hay una periodicidad. Entonces después las preguntas dice, ¿qué cantidad de combos se venden por semana para alcanzar el punto de equilibrio? Si el costo fijo está en semanas, la cantidad de equilibrio es la cantidad a vender por semana. Si está en meses, es cantidad en meses, ¿sí? Y bueno, en ese ejercicio está todo semanal, pero puede ser que le pregunten mensual y analicen siempre si los costos fijos están en semanas, todos los datos van a estar en semanas. Si les piden mensual, tendrán que hacer la multiplicación. A ver qué otra cosa marqué. Bueno, no, el 26 sé que justo me preguntaron este tema de D y de P, cómo obtengo los datos, el 26 y el 27. Los datos del lote óptimo, siempre saber qué es lo que significa cada uno de ellos. Cuando hay mermas, la cantidad de insumos a considerar. Y un tema más, cuando tengo punto de equilibrio por líneas, ¿se acuerdan cómo se calculaba la contribución marginal ponderada? ¿Cómo analizaba la contribución marginal ponderada? ¿Por qué ponderaba? Por la Se sumaba, participación de cada uno. claro, por el porcentaje de participación en la contribución marginal. Se sumaban todas las contribuciones marginales y después cada una se ponderaba con respecto al total de esa suma. Y en base a eso teníamos... Ay, por Dios. Se sumaba, o sea, se sacaba la contribución marginal de cada producto. De cada uno. Y después se sumaba. No, y después sacar el porcentaje de participación de cada uno sobre su contribución marginal. Y ahí se tenía por cada producto una contribución marginal, y ahí se sumaban los 4 o 5, depende de las cantidades, y ahí se sacaba la ponderada, era la suma de todas. Perfecto. Ahora bien, ¿qué porcentaje le aplicamos? Está bien lo que vos dijiste, lo que dijo la compañera, dijo, primero saco la contribución marginal de cada uno de ellos, ¿sí? A esa contribución de cada uno de ellos le aplico un porcentaje, que es lo que estoy haciendo, la ponderación, y después, cuando saqué la contribución marginal por su porcentaje, más el otro producto, su contribución marginal por su porcentaje, más su contribución por su porcentaje, supongamos que son 3, sumo los 3 y eso es el valor de contribución marginal ponderada, ¿cierto? Sí. Bien, ahí está perfecto el cálculo. Ahora yo les pregunto de dónde surge el porcentaje. Tengo que multiplicar por un porcentaje, me dijeron ustedes. Es el porcentaje de participación en el mercado de cada una de las líneas o productos. Exacto, muy del bien. Del total de la producción. Súper importante. Fíjense que ahí tienen que tener claro eso. No es ni el porcentaje de la producción, es el porcentaje de la participación del mercado. O sea que si nos da... Entre todas las líneas tengo que cubrir 100%. De manera que si nos dan cuánto se vende del producto A, B y C, lo que es la venta de los productos es lo que me va a permitir calcular el porcentaje de participación. Ni siquiera es de mercado, es de la empresa. Dentro de los números de la empresa, cuánto vende de un producto, de otro y de otro. Eso yo no sabía. O sea que si nos da, por ejemplo, cuánto produce y cuánto vende para sacar el porcentaje sobre el total de las ventas. No. ¿Cómo, disculpa? ¿Cómo? Que, por ejemplo, si nos dice que el total de producción es, no sé, 12.000 y el total de venta es 15, no sé, 10, nosotros el porcentaje de cada producto es sobre el total de las ventas. El porcentaje de participación. Yo creo que el porcentaje te da el ejercicio, o sea, en la práctica nos dio el ejercicio, creo que en el parcial si nos toca también nos daría el porcentaje de participación de cada línea.
no hay que hallar, ¿cierto? ¿Puede ser, profesora? En realidad puede decirte cuántos fueron el valor de venta del año pasado. Claro, por eso, pero Lo que si tienes no... que buscar es cuánto participa. Por eso, pero por ejemplo, si nos da de cinto, si nos da 300 y el total era como hoy en un ejercicio que era 1190, creo, eso es así, digamos, es la cantidad de cintos sobre el total. Claro, pero es es el total de productos que vende. Ah, por eso, o sea, pero es el total de venta, de productos que vende. Siempre, exactamente. Ajá. Siempre ese porcentaje es el total de vendidos, digamos. ¿sí? Por eso, o sea, lo que yo pregunto es, porque hay algunos ejercicios que te da la producción y el total de producción y el total de ventas. O sea, para sacar esa participación lo hacemos sobre el total de ventas. De productos vendidos. Sí, sobre el total de productos vendidos, sí. Está bien. También puede ser yo no sabía. que les dé, supongamos que tenemos 3 productos, ¿sí? Puede ser que le dé el porcentaje de participación en el mercado de 2 productos, ¿sí? Y el resto no le dé. Como yo sé que los 3 productos hacen el 100% de lo que yo comercializo en el mercado, yo por diferencia, digamos decir, A más B más C, yo sé que es el 100%. Y me dan el dato de A y B, si yo hago 100%, la participación en el mercado, menos A menos B, yo tendría la participación de C. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. La suma siempre de las 3 líneas, de 4 líneas, 5, 10 líneas de producción, tiene que llegar a un 100%. Claro, total de las ventas. Profe, ¿podría repetir de vuelta lo de la capacidad normal cuando está por debajo? Para ver si entendí bien o no sería. Como explicó hace un ratito, por favor. Bueno, cuando hay capacidad, cuando tengo el dato de capacidad normal, lo que tengo que ver es el costo que le tengo que asignar a cada producto es en función de la capacidad normal, no de la capacidad ociosa. Tengo que excluir lo que es capacidad ociosa. Es decir, supongamos que el costo fijo es de 100, pero la empresa tuvo una capacidad ociosa del 50%, solamente 50 pesos es lo que voy a distribuir en todos los productos que se fabricaron. Si el costo del alquiler, como yo les decía, era 100 pesos, pero la fábrica trabajó a un 70%, significa que lo que voy a distribuir entre todos los productos que hice es 70 pesos. ¿Sí? ¿Cómo determino esa capacidad normal o capacidad? Divido la capacidad normal o la capacidad utilizada sobre la capacidad normal para ver qué grado de ocupación tuve. ¿Sí? Sí. ¿Entendieron? Sí, profe, sí. ¿Qué ejercicio hay de ese? Yo creo que he visto uno, pero no lo hice. ¿Sabe qué ejercicio hay de eso? Sí, yo no sé si termina ocupando el dato, pero el que yo vi, como le venía dado el dato, el 16C. Una empresa tiene una capacidad de producción de 1.800 unidades por año. ¿Eso qué ejercicio de costo, volumen, beneficio? Sí, punto de equilibrio. ¿El profesor el 16 de los complementarios? Sí, el 16 de los complementarios. Bueno. En ese nos piden costeo absorbente y costeo directo. Sí, traten de resolver ese y nos preguntan. ¿Sí? Lo estamos viendo el viernes entonces, a las 6. El viernes ¿vos podés a las 18, Cristina? Sí, a las 18. Sí, no hay problema. Bueno, el viernes a las 18 vemos programación lineal. Ok, profe. Muchas gracias. Sigan estudiando. Gracias. Chau. Chao. Chao, hasta luego.